Maris. Hola, ¿me escuchan Te ahí? escuchamos. Un Hola, poquito bajito, pero sí, te escuchamos. y ahí me escuchan mejor. Aquí Ahora estoy. sí, perfectísimo. Hola a todos y todas, espero que estén súper bien el día de hoy. Bueno, a mí me corresponde presentar a la primera speaker que ya la estoy viendo acá. Ella es Laura Gutiérrez, es analista y estratega de datos especializada en marketing digital y recursos humanos. Organiza varias comunidades de Google Developers Group. También apoya muchísimo a las mujeres en ciencia de datos, la transformación digital y la mujer en general en la inclusión de tecnología. Laura, muchísimas gracias por estar acá y el espacio es todo tuyo. Quería agradecer a Maris por esa presentación tan genial que me hizo y recalcar el hecho de que así como todas estas chicas crearon este evento, este año también tuve la oportunidad de ser parte de la embajadora de WITS en Managua, por eso aquí toda mi camisa con esa información. Y es una oportunidad increíble para todos los que están acá, ya sea que seamos aún profesionales dentro del área, poder aprender y hacer networking, crear todas estas alianzas y redes con personas que, al igual que nosotros, tienen una pasión por la ciencia de datos. Y bueno, hoy, como dice aquí también el título, vamos a hablar de yo, mis datos y mi historia. Y algo muy importante, me gustó más conversar de este tema, es de que cuando empezamos en la ciencia de datos, es mucha información la que tenemos de frente, ¿no? Cuando estamos, principalmente cuando somos completamente nuevos y buscamos dónde empezar, existe un sinnúmero de herramientas en el mercado y hice exactamente el mismo ejercicio que hice hace 6 años cuando inicié por mi interés en la ciencia de datos y los resultados son exactamente los mismos. Así que rápidamente y buscar herramientas para Data Science o cómo convertirte en un científico de datos. Y siempre vamos a ver muchos de estos logos que estoy presentando y es porque nos enfocamos mucho en esas habilidades técnicas, ¿verdad? Que definitivamente son súper importantes y nos ayudan ya sea a adquirir el trabajo que querramos o mejor cómo funcionan todas las partes del proceso de la ciencia de datos. Pero hay algo que la experiencia y principalmente el entorno en el que he estado me han enseñado. Y es que la ciencia de datos para mí se divide en 4 áreas muy importantes. Primero, definitivamente está el análisis. Todos aquí nos gusta analizar los datos, nos gusta verlos, los vemos en todos lados. Yo soy una apasionada que vive pensando en datos todo el día. También nos programación, saber que podemos hacer tanto con Python, con R, con cualquier lenguaje que ustedes se sientan cómodas. El área de la experiencia comprobada, que es más el entendimiento de la industria donde trabajamos. Como científicos de datos podemos estar trabajando en una financiera, pero también podemos estar trabajando en el sector salud. Y dependiendo de cada uno de estos entornos, de nuestros contextos, así mismo van a ser nuestros proyectos y la manera en la que trabajamos esos datos. Pero el último que quiero mencionar, y es el que tenemos acá abajo, es la comunicación efectiva. Y dentro de comunicación existe tanto el área visual de la comunicación como el área oral, como lo estamos haciendo ahorita. Y eso es ahí exactamente donde nace una de mis pasiones también, que es el storytelling. ¿Y por qué vamos a hablar de storytelling? Me dirán, ¿no? Suena mucho a literatura, suena mucho a yo no soy periodista, no tengo que estar creando, soy un autor, no quiero crear un libro, Laura, ahorita. Y está bien. Quiero recordar que siempre vamos a tener que compartir lo que sea que hemos encontrado, nuestro análisis, ya sea que hicimos una investigación exhaustiva o simplemente estamos tratando de entender el comportamiento de las ventas del año pasado, siempre vamos a tener que presentárselo a alguien. Y muchas veces lo primero que pensamos es, ok, va a crear un gráfico. Y está perfecto. Es una de las mejores maneras, es una ayuda visual que puede llegar a muchísimas personas y que todos lo pueden entender casi siempre al 100%. Pero ¿por qué hablamos de comunicación efectiva y no solamente? Porque necesitamos contestar primero 2 preguntas y ahí es donde el yo aparece. Al ser los expertos en cada una de nuestras industrias, como les mencionaba, necesitamos conocer el contexto. Entonces, no es lo mismo
estar presentando una investigación que me tomó en mi maestría, por ejemplo, un año completo crear, que presentarle a mi gerente cómo están las ventas de este termo tan lindo que me encanta en el último mes y por qué las ventas bajaron y por qué ahora necesitamos crear una estrategia distinta. El contexto nos da la información de la rapidez con la que tenemos que trabajar, nos da inclusive información de cuál es la manera más fácil. ¿Será que si es como mencioné anteriormente, una investigación, probablemente nos vamos a ir por algo un poco más pesado, un paper, una investigación muy exhaustiva y que queremos mostrar todo eso que estuvimos trabajando ese mes completo, cuando solo queremos ver el comportamiento de una variable? Y ahí es donde aparecen las gráficas. Entonces, ya que tenemos el contexto siempre va a ser distinto. No hay una bolita mágica que nos diga que siempre vamos a poder usar las visualizaciones de la misma manera. Así que el contexto es lo más importante para iniciar. Pero el contexto no es nada sin saber a quién le vamos a presentar. Y mientras estaba haciendo la presentación, exactamente preguntaba estas dos cosas para poder crearla y decía, mi contexto, estamos en WITS. ¿Qué queremos hacer? Queremos inspirar, queremos queremos llenarlas a las personas que están todavía con la duda de si iniciar o no, de muchísimas ganas de intentarlo. Así que mi audiencia son todos ustedes y lo que más encontraba en conjunto, tanto entre ustedes y yo, las organizadoras, las otras speakers que están acá, es nuestra pasión e interés por los datos. Así que, ¿qué son esos datos? ¿Verdad? Dependiendo de dónde estemos, trabajamos con distintos tipos de datos a una afluencia diferente, inclusive algunas veces estamos más del lado del preprocesamiento, algunas veces estamos ya al final, solo el momento de presentarlos, pero en cada una de las proyectos de ciencia de datos, pues siempre van a estar los datos, ¿verdad? Y vamos a hacer unos ejercicios ahorita y espero que se pongan ahí rápidamente en el chat contestando unas cuantas preguntas que voy a estar haciendo. Y es que los datos vienen de muchísimas maneras y la mayor parte del tiempo vienen muy desordenados. Y es parte de nuestro trabajo transformar ese desorden en algo que tenga sentido. Así que les voy a mostrar una imagen y quiero que en esa imagen encuentren el número 9. Y voy a contar hasta 5, 3, 2. Ya pasaron los 5 minutos y pueden escribir cuántos 9 encontraron en este ratito. Vamos a ver cuántos de ustedes pueden hacerlo. Como ven acá, hay muchísima información. Nuestro cerebro, a pesar de que es increíble, todavía le cuesta poder diferenciar. Tal vez tenemos un 6 y un 9 muy cercanos e inmediatamente o miramos un 7 muy cercano a otro número con algún redondez y se nos confunde. Es normal. El cerebro, nuestro cerebro, están casi que preconcebidos a intentar enfocarse en un lado. Y cuando tenemos tanto de dónde enfocarnos, no sabemos dónde empezar. Así que necesitamos un poquito de ayuda. Y una de esas ayudas es poder dar contraste. Entonces vemos ahora el mismo ejercicio de dónde están esos 9. Y ahora, rapidísimo, probablemente todos ustedes pueden escanear esta imagen y darse cuenta cuántos 9 hay. Pero todavía algunos otros tal vez nos puede resultar un poquito difícil aún. Tengo que estar línea por línea, asegurarme que no conté 2 veces el mismo número o solamente quiero estar 100% seguro. Y utilizamos algo aún más fácil para entender cuál es la distribución de cada uno de estos números. Y eso es un gráfico. Como hablábamos anteriormente, los gráficos nos ayudan, nos hacen llegar a más personas en menor tiempo. Y algo muy importante en nuestro gráfico es que desde el inicio, en la explicación que les estoy dando, es que nos hemos enfocado en un solo número, en el número 9. Y primero teníamos un desorden. Luego empezamos a ordenar más o menos con una diferenciación en este rojo. Y ahora estamos utilizando un gráfico donde además de poner la distribución de cada uno de los números, muy grande, que hay 13 números 9 en esa sopa de números que mostramos anteriormente.
Y esto es meramente el inicio de qué es una comunicación efectiva con visualizaciones o qué es storytelling con datos. Lo que usamos acá fue transformar un mundo de variables a una segmentación un poco más clara a través del color y luego mostrar el orden que queríamos recalcar con la longitud de unas barras. Estos conceptos son parte de los atributos preatentivos. Y los atributos preatentivos lo que son realmente es una forma visual de que nosotros rápidamente podamos definir hacia dónde va nuestro ojo, dónde queremos la atención de nuestra audiencia. Entonces, no tengo que ir por cada uno de ellos, de los atributos, para que ustedes se den cuenta qué es lo que queremos que vean. En la orientación estamos viendo algo movido. En el encerrado está muy claro dónde quiero que vaya su mirada en cada uno de estos ejemplos. Y exactamente eso lo que hacemos con el storytelling. Y ahí es donde viene mi historia. Como les mencioné, y como les mencioné también al inicio, yo trabajo como estratega de datos y analista. Y parte de lo que he estado haciendo desde el inicio de mi carrera es apoyar mucho en el área de marketing digital y recursos humanos dentro de People Analytics. Y en estas dos áreas hay muchísima información. Y recuerdo mis primeras presentaciones en las que los gráficos eran muy lindos. De hecho, me sentía muy orgullosa de mi gráfico. Pero la manera de presentarlo, la verdad, les quitaba el valor a todo lo que había estado trabajando. Porque me enfocaba tanto en dar el resultado de un solo que la persona que tenía que tomar la acción pues no estaba tan segura de lo que iba a hacer. Y con eso fui poco a poco, con mentores, con muchísima literatura que existe, entendiendo la importancia de contar una historia. Todos acá había una vez y se remontan tal vez a un cuento que les contaba sus mamás o algún momento de alguna historia, un libro específico que los marcó o una película inclusive. Pero hay una conexión gigante con el había una vez. ¿Por qué existe esa conexión? El storytelling en general no es algo nuevo. Ha estado en la humanidad desde siempre. Es la manera en la que empezamos a comunicarnos, la manera en la que transmitimos la información de nuestras vidas a través de las generaciones y es parte de nuestra historia. Como data storytelling, estamos haciendo un mix, una mezcla muy interesante entre tres áreas que muchos acá nos gustan. Uno, la ciencia de datos. O sea, entendiendo que puede ser tanto un análisis exploratorio como un análisis explicativo, como un modelo de machine learning que vamos a ver muchos el día de hoy en las presentaciones, y muchísimas aplicaciones que podamos tener de inteligencia artificial inclusive. Ahí está la ciencia de datos. Lo que le sigue es la parte visual. Todos esos gráficos que hemos aprendido a usar, que hemos entendido cómo utilizar Tableau, en qué momento utilizar Excel para hacer las cosas más rápido, cuándo utilizar Power BI y cada una de estas plataformas que lo que nos ayudan es a transformar esa información que estuvimos investigando en algo visual entendible para muchas personas. Y el tercero, pero no menos importante, es la narrativa. Y ahí nos remontamos tal vez a los años de primaria de cada uno de nosotros, para algunos un poco más atrás, para otros un poco más cerca, y es cómo se divide una historia. De la misma manera que se divide una historia, de la misma manera vamos a dividir nosotros nuestra historia para los datos. Todas las historias tienen un inicio. El inicio es donde se da un poco de contexto, donde tal vez estamos explicando de qué vamos a hablar, presentamos a los protagonistas, entendemos dónde estamos, simplemente damos el inicio, ¿no? El preámbulo de todo. Luego viene el desarrollo, que es la parte central, donde aparece la historia como tal, y tenemos un desenlace que es el que nos invita a crear algo. Si recuerdan, las moralejas siempre tenían un aprendizaje. Entonces, en nuestra visualización de datos, queremos transformar
ese aprendizaje en una acción. Porque al final, todo el trabajo que estuvimos haciendo, queremos que tenga un impacto siempre en algún negocio, en algún proyecto, una iniciativa. Lo que queremos es acción. Y la acción se hace mucho más fácil, podemos persuadir mucho mejor si sabemos dar una muy buena historia. Entonces, la historia, de manera contada con hechos, con información, se ve un poco así. Vamos lentamente introduciendo cada uno de nuestros personajes o simplemente la información que estamos haciendo. Si estamos hablando de todos los problemas que tuvimos para poder llegar a alcanzar lo que estamos haciendo, pero hay un punto donde decimos, ajá, como cuando estamos investigando, estamos viendo toda esa información, estamos haciendo múltiples queries y mágicamente entendemos, ¡oh! Es eso fue lo que dañó el sistema. No, esto fue lo que hizo que las ventas cayeran tan rápidamente para mi termo favorito. Ese aha momento del clímax es lo que necesitamos también transmitir dentro de nuestra presentación de resultados. Y luego, lentamente, pasar a la acción, que es lo que realmente queremos que suceda. Pero ahorita tal vez y estoy muy segura de esto, podrán decir, pero esto que tiene que ver con ciencia de datos. Estamos hablando de narrativa, no estoy en una presentación de literatura nuevamente. Bueno, nosotros trabajamos con gráficas como esta. Este es un ejemplo de las ventas, vamos a decir, del termo, del año 2019 y del 2020. Muchos verán esta gráfica y dicen, muy bonita gráfica, tiene colores entendibles, no está sobrecargada, la entiendo. Hay un pico en septiembre del 2019 y nuevamente en marzo. Seguramente tuvimos alguna nueva estrategia. Cada quien puede interpretar esta gráfica de la manera que vea conveniente, con el contexto que entienda, con la información adicional que pueda tener en ese momento. Pero realmente no nos dice mucho por eso mismo, porque es muy amplia. No tiene información que nos da contexto, que nos da acción. Y hay dos cambios que son, de hecho, utilizar esos atributos preatentivos que hablamos anteriormente, que transforman una gráfica así de normal en algo un poco más fácil de entender. Entonces, es la misma gráfica, pero ¿qué nos está mostrando ahora? En lugar de estar viendo estas tan pesadas que teníamos que entender, que no nos están dando mucha información, mostramos dónde queremos el foco del ojo de nuestra audiencia. En este caso, queremos en el préstamo de los 48 meses ahí arriba. Es claro, no estoy interesada ahorita en el ingreso en efectivo. No es parte de lo que les quiero hoy para poder crear esta estrategia. Quiero solamente ver esa parte. Además, quiero enfocar cómo empezamos en agosto del 2019 y cómo estamos en julio del 2020. Hacer claro ese contraste entre esos 2 meses. Y eso lo vemos acá con dos números únicamente, en agosto y en julio. Además, tenemos un poco más de información. En lugar de solo quedarnos con un título, podemos dar contexto. Y es algo que a veces se nos olvida de crear presentaciones, de cuando creamos presentaciones, porque estamos más acostumbrados tal vez a crear dashboards, a crear reportería. Y en la reportería, tenemos toda la información que queramos, pero muchas veces esa información es más para nosotros como analistas que para el verdadero tomador de decisiones en el negocio. Entonces, ¿cómo transformamos esos dashboards en algo que crea acción? Poniendo nuestra atención en lo que queremos que ellos vean. Vemos rápidamente cómo ha bajado significativamente esos préstamos que tenemos que hacer y qué es lo que se debe de hacer. En este caso es una gráfica más abierta. ¿Cómo podemos hacer los cambios? ¿Qué otro cambio se hizo en esta gráfica? Puedan ver. Bueno, vimos los colores, agregamos descripción, mejoramos un poquito más la atención del usuario, aún podemos mejorar con el color amarillo, tal vez no va a tener el mejor contraste en ciertos espacios, pero da el efecto que estamos buscando. Y con esto
rápidamente miramos de dónde pasamos visualmente común que podemos crear todos a algo enfocado en la acción. Hay una frase que me encanta muchísimo y es con la que voy a estar terminando esto, que es: el storytelling es la mejor tecnología que los humanos han creado. Como les mencionaba al inicio, el storytelling ha estado siempre con nosotros. No es algo nuevo, no es algo que estamos creando como científicos de datos. Se puede utilizar en cualquier industria, bajo cualquier profesión y en cualquier momento. Así a que cuando trabajemos con storytelling y específicamente con los datos, recordemos que somos nosotros los protagonistas, los que le vamos a dar audiencia y contexto a nuestra información, que vamos a transformar nuestros datos en algo visual y lo vamos a inyectar con toda esa historia y esa narrativa que nos convierte en verdaderos